Estamos acá fuera de la casa Fernanda Hansen a punto de entrevistarla. Ella es una destacada periodista que ha pasado por varios canales y actualmente trabaja en Canal 3. Ya, aquí estamos con Fernanda Hansen y la vamos a entrevistar. Bueno, ¿dónde nació tu interés por el periodismo? La verdad es que fue un poco como por no encontrar otra cosa. Me gustaba más el teatro, no me dejaron estudiar teatro y dentro del abanico de posibilidades que tenía era como periodismo, sentí que era como una carrera que te permitía hacer distintas cosas, aprender de muchas cosas también y entre el periodismo me fui enamorando de a poco a poco de la carrera. ¿Cómo te convertiste en periodista? Con mucho estudio. Y yo creo que el periodista más que estudiar es una profesión que finalmente se convierte en un oficio. El real periodista, mientras más va ejerciendo y más va practicando, pienso yo, se va haciendo mejor en su trabajo o realmente, porque hay gente que es periodista que nunca ha estudiado periodismo, pero es un excelente periodista en términos de que hace el oficio. Y al final te terminó gustando. Me terminó gustando, encantando, enamorando, sí. ¿Y cuál fue tu salto a la fama? Uy, así como que salto a la fama, no sé si lo he dado. Sí. Pero fue sin querer. Yo en la universidad los ramos que tenía de cámara, por ejemplo, era muy nerviosa, me daba mucho pudor. Pero me pasó que, bueno, los periodistas estudiamos mucho, pero no ganan mucha plata, no les va muy bien en términos de sueldo. Claro, hay que estar como en... Pero el promedio no es un sueldo muy bueno y yo estaba en esa época ganando muy poca plata. Y estábamos con un grupo de amigas tomándonos una bebida en un cierto lugar y llegó alguien que trabajaba en televisión y nos quería contar un chiste y él nos regaló un libro y se le contaba mucho. Y yo le conté un chiste, me regaló un libro y a la semana me llama y me dice que quiere que coanime con él el programa que él hacía en un canal de cable. Una broma. Y me dijo que no, me ofreció muy buen, o sea, un sueldo que yo lo necesitaba y fue como ya, no lo pensé que estaba entrando al mundo de la televisión. Y así se fue dando cada cosa, sin querer queriendo, como dicen. Sabemos que en tu carrera como periodista has pasado por la radio y por varios canales. ¿Cuál te ha gustado más y por qué? He pasado por todos los canales, la verdad. Y en radio también. La radio es mágica. Yo creo que lo más entretenido, personalmente, encuentro que es hacer radio. No he podido tener la oportunidad de volver a hacerlo cuando tuve un programa de radio en la mañana, lo pasaba muy bien, era muy entretenido. Y en la televisión, algún canal que me sea como favorito no depende mucho de lo que uno está haciendo en el canal. Porque, por ejemplo, en la red es un canal que le tengo mucho cariño, me acuerdo de ellos, pero veía noticias. Y como lectora de noticias soy pésimo, lo que pésimo. Entonces, no es como el canal, no es el canal, sino más bien lo que uno está haciendo. Me han gustado todos mis trabajos, han sido tan variados que no tengo como ningún favorito. ¿Por qué decidiste dejarte ir? Porque se me estaba dando una muy buena oportunidad en Canal 13. Me gusta mucho TVN, me gustaba mucho el trabajo donde estaba, el equipo donde estaba, pero en ese minuto era estar como panelista y me estaban ofreciendo avanzar. Uno siempre quiere ir avanzando en su trabajo y obteniendo nuevos logros. Y era una mejor oferta, era pasar a ser animadora, era tener mi propio programa. Era un salto arriesgado, lo ha sido, pero había que darle. ¿Pero te gustó más trabajar en la radio o en la tele? No, es que son distintos. Me encantaría poder hacer tele y radio. Bueno, ¿y cuáles son los pros y los contras de trabajar en la farándula? En la farándula no trabajo. Bueno, al parecer pertenezco. Pertenecer a la farándula. Porque claro, trabajé en alguna época en un programa de farándula, pero hoy no. Ser parte de este mundo de la televisión tiene a favor, digamos, para mí, que uno finalmente tiene una responsabilidad en términos de comunicadora, está trabajando en un medio de comunicación de masa y hay un mensaje que tiene que ser responsable, que ojalá ayude, que sea de servicio, que sea de entretención, que sea de información, que pueda educar también. Y en ese sentido hay una muy linda misión, creo, detrás del trabajo que uno hace en televisión. Los contras es justamente el salto a la fama, y lo pongo entre comillas porque a veces es súper ingrato. Hay una televisión nueva que
manosean tu vida privada, en donde te juzgan, en donde mienten, donde se tejen muchas historias que finalmente, claro, y que finalmente no es cierto y no solamente le hace daño a uno, le hace daño a la familia, a los amigos, y que ese es como el punto. Bueno, y eso más o menos está hablando la chilena. Es una televisión que en Chile, en Argentina mucho más también, en España se ha dado una tendencia que ha ido llegando y que a mi parecer con los años se ha vuelto mucho más irresponsable, porque antes existía el periodismo de espectáculo y era como averiguar si efectivamente tú estabas con alguien o había pasado algo en tu matrimonio, eran fuentes muy informadas, o si no se ocupaba del condicional, que habría sido infiel, por ejemplo. Pero hoy las cosas se dan por hecho y yo he sido testigo, mi familia, de que se miente muchísimo. Se han dicho cosas de mí que son, ya uno se ríe finalmente que a otro. Entonces, ¿qué opinas de la farándula chilena? Eso, que ha ido evolucionando, ha ido cambiando y ha ido cambiando como para hacer un periodismo bastante más irresponsable. Ya no se investiga, se dan opiniones y como con la sensación de que ellos están diciendo la verdad y finalmente no están yendo a preguntarte a ti cuál es la verdad, sino que ellos dan por hecho la verdad que no es la tuya. Como Inventan para traerlo, ¿no? En el fondo hay una teoría en el periodismo que es súper importante, que la televisión no sea morbo como fin en sí mismo, o sea que tú no hagas televisión para solo captar la atención de la gente, sino que hagas algo con la gente a la que te estás dirigiendo. Y estos programas yo siento que tienen un poco más el morbo en sí mismo. A la gente le gusta verlo porque... pero no aporta nada. No aporta nada. Vale. Bueno, pasando a otro tema, tú tuviste un accidente el año pasado. Sí. ¿Y cómo fue? Terrible. De la espalda. Sí, de la espalda. Me caí de un caballo, me fracturé la columna con compromiso neurológico. Llegué a punto de quedar inválida a la clínica, me tuve que operar de urgencia. Tuve una rehabilitación de casi un año, me tuve que operar de nuevo. Tuve que aprender a caminar de nuevo, tuve que aprender a vestir de nuevo. Fue un accidente bien. Pero como todo en la vida, afortunadamente pasa. Yo sé que las cosas no. Pero tu vida cambió después del accidente. Absolutamente. No es posible. Uno revaloriza los afectos, te cambia la visión de la vida, te das cuenta de las cosas que son realmente importantes o cuáles tienen que ser tus prioridades. Hay un cambio que es doloroso pero bonito. ¿Y te pusiste en el escenario de que no hubieras podido volver a caminar? Traté de no hacerlo, porque como fue muy poco, tuve una tarde antes que me operaron como para tener la certeza si iba a poder caminar o no. Y en toda esa tarde como que uno es una cosa como la naturaleza tan sabia que uno piensa todo el rato que lo más malo no va a suceder. Piensa positivo y yo pensé todo el rato pensar positivo y que yo vaya a salir. exactamente. ¿De qué manera afectó el accidente en tu carrera como periodista? En mi carrera, podría decir que afectó en el hecho solamente de que tuve que dejar de trabajar por harto tiempo. Pero siento que me aportó tanto más como persona que yo siento que los aportes que uno puede tener personalmente te van a hacer que finalmente Ser mejor en otras cosas y entre esas cosas. ¿Y cómo fue la rehabilitación? ¿Te costó mucho? Larga, ha sido larga, todavía ha sido larga. Tengo que seguir viendo a veces mi condicionamiento físico, dolorosa, intensa. Y nada, pues de mucha constancia y mucho trabajo. Bueno, y la última pregunta, que sabemos que Felipe Camiroaga estuvo presente en tu accidente de rehabilitación. ¿Y cómo describirías su participación? Eso que se me farandulera a usted. Sí, porque había que hacer algunos comentarios. Yo voy a ser sincera, chiquillo, que están haciendo de periodista. Yo generalmente los periodistas digo que yo no hablo de Felipe Camiroaga. Trato de mantener mi vida privada lo más privada que se pueda. Y no lo hago solamente con él y con mi pareja, lo hago con mi familia, con mi hermana, con mi mamá, conmigo. Con lo único que finalmente uno se puede guardar para uno. Porque uno está tan expuesto a lo único que te queda lo tuyo. Sí. Pero él claramente fue un excelente compañero y una persona muy buena. Porque fue en su casa. Sí, en sus caballos, en su casa. Sí. Bueno, muchas gracias por todo. De nada. Gracias.